Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. El Señor Jesucristo, refiriéndose a sus discípulos o dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas fueron palabras dichas por el Señor Jesucristo a sus discípulos. La importancia de conocer a Dios, la importancia y la necesidad de conocer a Dios. ¿Se puede conocer a Dios? Sí, lo podemos conocer a través de lo que está aquí en la Biblia, a través de lo que Él reveló, a través de lo que Él nos dejó. Ahora, yo no pretendo que en 3 temas vamos a conocer todo de Dios. Eso es mentira. A Dios vamos a seguir aprendiendo y conociéndolo toda la vida. Y por más que estudiemos las cosas de Dios, nunca lo sabremos todo de Él. Nunca, nunca. Una de las pasiones que descubrí en mi vida, porque de niño no la tuve, de joven tampoco, es la lectura. No me gustaba leer. No me gustaba, nunca me gustó leer. Pero cuando aprendí o me di cuenta que Dios me había llamado a esta labor, entonces se despertó en mí una pasión por leer, un hambre por leer. Leer. Es una ansiedad de leer y leer. Y una de las cosas que ustedes han oído de mí, ¿verdad?, es que yo no tengo un certificado, un título de una universidad o academia o de escuela de teología o cosas por el estilo. No. Lo que yo he aprendido, lo he aprendido a través de lo que Dios me ha enseñado, a través de la palabra, y lo he aprendido leyendo. Uno de mis libros favoritos acerca de la doctrina de Dios es este libro, Nuestro Extraordinario Dios. Estaba pensando hoy en la mañana, mientras venía a predicar, vamos a ver si tal vez hago una selección de los libros que yo leo o he leído y que han sido de bendición, y tal vez los ponemos ahí en la librería, ahí en la vitrina, solo como una exposición, y que si usted quisiera alguno de estos libros, pues se los podríamos traer. Pero este es uno de los libros. He leído varios libros, pero para mí el mejor libro acerca de este tema es este, Nuestro Extraordinario Dios, escrito por el pastor John MacArthur. Nuestro Extraordinario Dios. Entonces, hoy vamos a seguir con la doctrina de Dios. La semana pasada aprendimos que nuestro Dios es todo. Nuestro Dios es todo. Dígalo como que si lo cree, hermano, hombre. Nuestro Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Nuestro Dios todo lo sabe. Nuestro Dios está en todo lugar. Nuestro Dios no cambia. Por eso es que Él sigue dando oportunidad al ser humano para que se arrepienta. Y nuestro Dios es amor. Esas fueron las 5 cosas que estudiamos la semana pasada. Y hoy vamos a seguir. Y hoy vamos a decir que nuestro Dios es el creador. ¿Cuántos creen aquí que Dios creó todo? Aunque hayan científicos, personas de gran renombre, ¿verdad?, que digan que no, que el mundo no lo creó Dios porque no tiene sentido. El hombre quiere hallarle sentido a todo, hermano. La verdad es que si la Biblia dice, en el caso de nosotros los cristianos, si la Biblia dice que Dios creó todo, yo voy a creer lo que la Biblia dice. A menos que usted no crea que la Biblia es la palabra de Dios, usted pues va a creer lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero para aquellos que decimos, ¿verdad?, que creemos en Dios y que la palabra de Dios, esta palabra, este libro es inspirado por Dios, entonces yo voy a aceptar que lo que ella dice es verdad. Si usted quiere dudarlo, es su problema. Es su problema, porque ¿cómo le puedo ayudar yo si usted duda de la palabra? No, señor. Entonces Dios es el creador. Vamos a leer en Nehemías 9:6. Nehemías capítulo 9, verso 6. A todos los estudiantes, recuerden que ustedes tienen ahí el tema, y los que no son estudiantes, pues los que quieren seguirme, creo que ahí hay temas del que estoy enseñando. Todavía no lo sé si hay, pero creo que por ahí están. Nuestro Dios es el creador. Nehemías 9:6 dice así: tú solo eres Jehová,
Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. ¿Cuántos cielos hay entonces? Según la Biblia, tres tipos de cielo. Con todo su ejército. Dios creó los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella. ¿Quién creó la tierra? Dios. Y todo lo que hay en ella. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. En otras palabras, Dios mantiene la vida en esta tierra. Y los ejércitos de los cielos, ¿qué hacen los ejércitos de los cielos? Porque en el cielo los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos los seres creados en el cielo, ¿qué hacen? Adoran a Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera que haga su creación? Vaya conmigo al Salmo 148. Abra su Biblia, porque aquí sí vamos a leer todo el capítulo. Salmo 148. Yo no sé cuánto voy a dilatar la enseñanza de hoy, pero hoy nadie se va si no la termino. Así que si va a almorzar un poquito más tarde, ya sabe, va preparando el cerebro. Que hoy nos vamos más o menos como a la 1:30, por ahí. Salmo 148. Son bromas, hermano. Ya algunos se me están estresando. No, hombre, tranquilo. Ustedes no aguantan bromas. ¿Ah? Salmo 148. Dice así: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas sus lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también la doncella, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabadle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya, amén. ¿Qué le parece si le da un aplauso al Señor? Aleluya. Todo lo que respire, alabe a Dios. Imagínate que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que el fuego puede alabar a Dios, el vapor puede alabar a Dios, el sol, las estrellas, las lunas, los monstruos, una ballena, un hipopótamo, una culebra, un grillo, una hormiga. ¿Usted se imagina una hormiga alabando a Dios? El animal más insignificante, una cucaracha. ¡Ay, qué porquería! Pero hasta las cucarachas deben alabar a Dios. Los ratones y todo. ¿O no dice que todo lo que Él creó? Todo lo que Dios creó alaba a Dios. Y lo primero que deberíamos alabar a Dios debe ser la iglesia, los cristianos. Pero aquí es donde está el problema. Vaya conmigo ahora a Romanos capítulo 1. Aquí es donde se pone fea la cosa. El ser humano, al que Dios le dio un cerebro, una mente, al que Dios le dio voluntad. Romanos capítulo 1, verso 20. Mire lo que hace el ser humano. Mire qué cosa más, ay Dios mío, aquí es donde se me salen las malas palabras. Mire qué cosa más estúpida. Qué cosa más estúpida que hace el ser humano. Que no lo hacen ni los animales. Un animal no hace lo que hace el ser humano. Entonces el ser humano llega a ser peor que el animal. Mira lo que dice.
Romanos capítulo 1, por eso le digo, aquí se pone feo el asunto. Estábamos bonitos, pero ahora vamos feos. Romanos capítulo 1, verso 20. Póngale mente a esta lectura y cuando tenga oportunidad, léalo en otra versión. La versión Dios habla hoy, la versión Biblia al día, cualquier otra versión. Lo puede leer. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. O sea, desde que el mundo está, el hombre sabe que Dios existe, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, el ser humano no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, ¿está conmigo? El hombre, habiendo conocido a Dios, ¿no qué? No le glorificaron como a Dios. El hombre no le dio la gloria a Dios. El hombre no quiere reconocer que todo es de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Para qué? Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se llenó de oscuridad el corazón del hombre, se llenó de tiniebla el corazón del hombre, se volvió como una bestia. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de ¿qué? De hombre corruptible. ¿Alguien entiende lo que está diciendo la Biblia ahí? Si no lo entiende, se lo voy a decir en español. El hombre, en lugar de adorar al Dios invisible, el de hombre se hizo imágenes de él mismo. El hombre se hizo imágenes del hombre, de mujer y de animales. Siga leyendo. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron, el ser humano cambió la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la cambió? Por la mentira. ¿Cuál mentira? La idolatría. Esa es la mentira que el hombre ha inventado, la idolatría. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, ojo, honrando y dando culto. ¿A quiénes? A las criaturas antes que. ¿Será que solo 3 hermanos están vivos aquí y los demás están muertos? El ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. ¿Cuáles criaturas? Las imágenes. Imágenes de hombre, imágenes de mujer, imágenes de niño, imágenes con una cruz, imágenes clavados, imágenes acostados. El hombre cambió la gloria de Dios. Dios no necesita que se haga una imagen de Él para adorarlo, porque Dios es invisible. Y nadie puede decir, esta es la foto de Jesús. Nadie puede decir, así es Dios. Nadie puede decir, así era María. Nadie puede decir, así era Jesús cuando era niño. Nadie. Porque no hay foto. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Hasta dónde llega? Y por eso es que yo le digo, ¿hasta dónde llega el ser humano? Que el hombre no tiene excusa de decir,
no, esto que hay en la tierra y en el mundo, el universo fue creado por un estallido, una bomba, y nosotros venimos de chita, ¿verdad? Y el ser humano, su abuela era una mona. No, yo no sé si usted cree que su abuela era mona, la mía no era una mona. Mi abuela era mi abuela. Mis antepasados eran seres humanos, no eran monos. Y si alguien cree eso, pues allá usted. Ese asunto es suyo. Pero mi Dios es el creador de todo. ¿Y yo debo creer eso? Sí. ¿Y cómo debo demostrarlo? Adorándolo. Debo adorar a Dios, porque yo soy criatura de Dios. Pero ahora soy más que una criatura. Ahora soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios deben alabarle. Y los hijos de Dios deben glorificarle. Los hijos de Dios deben exaltarle. Los hijos de Dios deben bendecirlo. Aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué cantamos en el culto? ¿Para llenar espacio? No, cantamos porque a Dios se le debe alabar y adorar. No venimos a cantar para llenar un espacio. En el Salmo 102, verso 25 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y en su material, los que compraron el material, allí llevan citas bíblicas que amplían lo que acabo de decir. Número 7, Dios es soberano. Diga conmigo, mi Dios es soberano. Otra vez diga, mi Dios es soberano. La mayoría de la gente no entiende eso. La mayoría de la gente, la mayoría de los cristianos, es lamentable, pero es la verdad, no entendemos realmente la soberanía de Dios. Señores, en los años que tengo de pastorear, me he encontrado con una gran cantidad de gente que se llama cristiana, o se llamaban cristianos, o se autollamaban cristianos, pero es gente que hoy está resentida con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me sanó a mi madre y se me murió. Dios no me sanó a mi hijo y se murió. Dios no me dio el milagro que yo esperaba. ¿Para qué voy a confiar en Dios? ¿Y para qué voy a pedirle a Dios? Un día encontré a un degenerado, porque eso creo que era un degenerado. Alguien que me dijo: mira, Jerónimo, me dice, yo era fiel con mi diezmo en mi iglesia. Yo ayunaba. A lo que el pastor me mandara, yo oraba y lo decía. Pero cuando le pedí a Dios que hiciera un milagro, no lo hizo. Por eso ya no voy a ninguna iglesia. Por eso ya no creo en ningún pastor. Por eso yo ya no creo en la Biblia. Por eso yo ya no creo en nada. ¿Para qué creer en un Dios que cuando más lo necesito, Él no me oye, Él no me responde? Cuando yo oí a esa persona, realmente me llené, así como estoy ahorita, así como me veo ahorita. Me indignó oír a alguien decir: ya no creo en nada. ¿Por qué? Porque Dios no me dio lo que yo le pedí. ¿Y acaso Dios está obligado a darnos lo que le pedimos? ¿Acaso Dios está obligado a darte a ti lo que tú quieres? No. Dios solamente va a hacer lo que Él quiera. Esa es la soberanía de Dios, pero no la entendemos. Mire lo que dice Salmo 135, versos 5 y 6. Yo quiero predicar este mensaje como que si fuera el último mensaje que voy a predicar en mi vida. Tengo una semana de estar sufriendo unos dolores de cabeza. Anoche no pude dormir. De hecho, ni siquiera quería venir a predicar hoy. De un dolor de cabeza llevo más de una semana, todos los días, todas las noches. No me deja dormir, no me deja descansar. Y estuve a punto de decirle al hermano Daniel, va a predicar porque no aguanto. Pero yo le he dicho al Señor que yo quiero servirle a Él hasta el último día de mi vida. Por eso le digo, voy a predicar este mensaje como que si fuera mi último. Salmo 135, versos 5 y 6.
Porque yo sé que Jehová es grande. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo es tu Dios? Claro, yo voy a creer que mi Dios es grande. Y el Señor nuestro, mayor que todos los, mire, dioses, con D minúscula. Porque los dioses de los hombres no son dioses. Son ídolos. Nuestro Señor es mayor que todos los dioses. Ahora lea lo que sigue. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Qué es lo que va a hacer Él? Todo lo que Él quiere. ¿Qué tú crees? ¿Que tú lo vas a manipular a Dios? El problema es que hoy los cristianos creemos que podemos manipular a Dios con una ofrenda, con un diezmo, con un ayuno. Si yo ayuno, Dios me va a dar esto. Si yo ofrendo, Dios me va a dar a los otros. Si yo vengo al culto, Dios me va a dar esto. ¿Y quién te dijo eso? Tú le puedes pedir, sí. Tú puedes adorarle, sí. Tú puedes exaltar a Dios, sí. Pero Dios va a hacer lo que Él quiera. ¿Tú sabes qué es lo que más me consuela a mí? Cuando yo no veo la respuesta de Dios, lo que más me consuela es saber que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Y que si Él está permitiendo que me pase algo, si Él permite que algo suceda en mi vida o en mi familia o en la iglesia, yo debo entender que Dios tiene un propósito. Esa es la soberanía de Dios. Sigo leyendo. Voy a leer otra vez, verso 5. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿A dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Un hombre que daba un testimonio intachable delante de Dios se llamó Job. Y el enemigo Satanás, que siempre va a buscar la manera para que nosotros blasfememos en contra de Dios. Usted conoce la historia, no se la voy a contar toda. Pero Job, Dios le dio permiso a Satanás. Porque Satanás nunca va a tocar a un hijo de Dios sin el permiso de Dios. Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Tú sabes eso? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero Satanás no podía zarandear a Pedro si Jesús no se lo permitía. Y el Señor Dios Todopoderoso le dio permiso a Satanás para quitarle todo a Job el mismo día: su riqueza, sus posesiones, y lo más terrible de lo que le quitó, sus 10 hijos, no uno. No uno. Yo no sé si usted ya pasó por una experiencia de perder un hijo. Yo todavía no. Y espero que no. Yo espero que mis hijos me entierren a mí. Pero yo espero que Dios haga su voluntad también. Yo todavía no sé lo que se siente perder un hijo, no lo sé. Pero perder 10 hijos, tus 10 hijos el mismo día, el día que tus hijos están celebrando el cumpleaños de uno de ellos, la casa les cae encima y te llega una noticia que tus 10 hijos cayeron muertos. Y aquel hombre rasga su vestido, se tira al suelo, se postra y adora a Dios. Ay, Dios. Adora a Dios. Adoró, dice la Biblia, que Job se postró y adoró a Dios. Espérate, ¿cómo alguien puede adorar a Dios cuando ha perdido tesoros? Porque los hijos son un tesoro. ¿Cómo alguien puede adorar a Dios? ¿Tú sabes quién puede hacer eso? Cuando entendemos que Dios es soberano. Que Dios me dio esos hijos y Él decide cuándo se los lleva. Que Dios me regaló a mi mamá, pero Dios decide cuándo se la va a llevar. Que Dios me dio ese ser amado a mi esposa, al esposo, cualquiera de los dos. Pero el día que Dios decida llevarse a uno, ¿qué voy a hacer? Me voy a enojar contra Dios, le voy a reclamar. ¿Pero por qué te la llevaste? ¿Por qué? Si era una buena madre, una buena esposa, ¿por qué te llevaste a mis hijos? ¿Por qué le voy a reclamar?
Por eso cuando yo presento niños aquí, en algunas ocasiones, yo comparto esto que te voy a decir ahorita. Cuando venimos a presentarle a nuestros hijos a Dios, es porque ese hijo me lo dio Dios. Dios te regaló ese hijo, pero te lo dio para que lo cuides, lo críes, lo encamines, le enseñes, lo eduques, lo ames, lo corrijas. Pero el día que Dios decida llevarse a tu hijo, a como veniste a darle gracias el día que lo presentaste, deberías de aprender a darle gracias el día que Dios decidió llevárselo. Pero eso no lo podemos hacer si no entendemos la soberanía de Dios. Si yo no entiendo la soberanía de Dios, jamás le voy a dar gracias, me voy a enojar. Como aquel hombre que me dijo, ya no creo en nadie. No, Señor. Jesús, la noche que iba a ser entregado, se fue a un lugar llamado Getsemaní. Y en ese lugar Jesús tres veces fue a la presencia del Padre y le dijo: Padre, si es posible, líbrame de esta copa, líbrame de este sufrir, líbrame de este tormento que yo sé que voy a pasar. Pero las tres veces Jesús le dijo al Padre que no se haga como yo quiero. Señor, que no se haga como yo quiero, como yo pienso, como yo siento, sino como tú quieres. Hoy se nos olvida cuando oramos. Hoy se nos olvida cuando oramos y le pedimos a Dios: Señor, haz un milagro. Señor, haz esto. Señor, haz lo otro. Pero se nos olvida. No sé si es que se nos olvida intencionalmente o es porque se nos olvida porque no lo sabemos. Que cada vez que le pidamos algo a Dios, debemos también decirle: Señor, pero que se haga tu voluntad. Porque Jesús quiso ser librado de la muerte, pero el Padre no lo libró de la muerte. El Padre estuvo con él. Pablo, el apóstol Pablo está en la cárcel de Roma. Ya había fundado muchas iglesias. Había escrito la mayoría de todas las cartas que hoy tenemos nosotros. Y Pablo está escribiendo su última carta, el testamento, a su hijo Timoteo. Pablo está escribiendo segunda de Timoteo. Y cuando llega al capítulo 4, en el versículo 6, verso 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, yo estoy listo para partir. Yo estoy listo para ser sacrificado. La hora de mi partida ya llegó. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera, he guardado la fe. Y ahora lo que yo estoy esperando es que Dios me dé la corona de la vida. A Pablo lo habían sentenciado a muerte. ¿Qué es lo sorprendente? Lo sorprendente es que yo leo ese capítulo, yo leo esos versículos y no encuentro a Pablo enojado. No lo encuentro renegando. No lo encuentro diciéndole a Dios: Señor, ¿y por qué permites que tus siervos lo maten? Yo no encuentro a Pablo diciéndole al Señor: Señor, si yo soy tu siervo que predica la palabra, que me has dado el privilegio de llevar el evangelio, ¿por qué vas a permitir que me maten? ¿Por qué vas a permitir que me quiten la vida? ¿Por qué vas a permitir que me decapiten? ¿Por qué? No encuentro a Pablo reclamándole a Dios. Sencillamente Pablo, entendiendo la soberanía de Dios, si eso es lo que Dios ha decidido de mí, pues Timoteo, yo quiero decirte que yo ya terminé mi carrera y ahora voy a ir a recibir mi corona. Ahora te toca a ti seguir peleando tu carrera. Ahí hay un hombre que no está irritado contra Dios, que no está molesto con Dios, no está molesto con nadie. Él solamente se está sometiendo a la voluntad de Dios. Las personas que entienden la soberanía de Dios van a tener que actuar de esa manera cuando lleguen las malas noticias. Cuando llegue una mala noticia, cuando llegue un examen, un diagnóstico y te digan: usted tiene cáncer, usted tiene un tumor, usted tiene tal cosa, o tu hijo tiene tal cosa, tu hija tiene esto, su marido, su esposa tiene esto, su mamá tiene esto. Y entonces se nos olvida en momentos como esas malas noticias, se nos olvida que Dios es soberano. Y entonces, en lugar de recordar la soberanía de Dios, entonces queremos venir delante de Dios a reclamarle, a exigirle. Queremos venirle con Dios enojado: Señor, ¿y entonces para qué he ayunado?
Señor, ¿y entonces para qué he ofrendado? ¿Para qué he diezmado? ¿Para qué te he servido? Si ahora que te necesito tú no haces nada. No, Señor. El apóstol Pedro dijo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo. Tú y yo nos vamos a humillar en las manos de Dios. Nos vamos a someter a las manos de Dios. Pero Dios es el que nos va a exaltar, si lo quiere hacer, en el tiempo de Él. Y si Él no lo quiere hacer, Él no lo va a hacer. Nadie puede manipular a Dios. Nosotros hoy hemos llegado a tal grado de soberbia, y lamentablemente esa soberbia ha surgido de los mismos pastores, de los mismos líderes que predicamos. Y por eso hoy las iglesias y los miembros en las iglesias han creído que esa es la verdadera manera de orar. Señor, yo te reclamo. Señor, yo te arrebato. Señor, yo ahora declaro. Señor, yo ahora. Y entonces creemos que ahora nosotros somos más que Dios. Ya no nos conformamos con orar. No, ahora le voy a exigir, le voy a demandar, le voy a reclamar y le voy a decir que lo tienes que hacer. ¿Tú has oído personas decir: no acepto un no por respuesta? ¿Has oído personas de la farándula? Usted lo sabe, por favor, no se me haga. Usted ha oído personas famosísimas en el ámbito cristiano, en el ámbito de la farándula, de la música, de pastores, de apóstoles. Tú vas a oír a la mayoría de los apóstoles, profetas y pastores: yo reclamo, yo exijo, yo declaro, yo confieso, yo ahora arrebato y yo tomo lo que es mío. Y todo eso, Señor, ¿tú crees que si eso realmente funcionara, Pablo no lo hubiera hecho? ¿Tú crees que Pablo ahí no hubiera dicho: ahora mismo yo reclamo, Señor, que Nerón se muera? ¿Ah? No, Señor. Pablo ni reclamaba, ni exigía, ni demandaba. Pablo lo que entendía es los principios que Jesús le había enseñado, que debemos aprender a orar. Pero ya los evangélicos no queremos orar, hoy queremos demandar. Los evangélicos, los pastores, ya no queremos orar, hoy queremos demandar, exigir, reclamar. Esto es mío, mío, mío. ¿Quién te ha dicho eso? Hemos dejado de ser humildes y nos hemos vuelto arrogantes, Señor. Qué terrible, qué terrible. Número 8. Dios es santo. Dios es santo. En el material que usted tiene, allí lleva citas bíblicas que no estoy leyendo aquí, pero yo se las pongo a usted para que usted las vaya y las lea en su casa. Hay muchos más. De hecho, cada tema de lo que yo estoy desarrollando, cada uno de esos, por ejemplo, sobre la soberanía de Dios, yo pudiera pasar predicando un mes, si usted quiere, un mes. Yo pudiera pasar predicando solamente sobre la soberanía de Dios. Pero necesitamos avanzar. Por eso es que le digo que una de las maneras que a mí me ha ayudado a crecer es esto: leyendo, ¿verdad? Porque hay pastores, hay siervos de Dios que se han dedicado toda su vida a leer. Y de la experiencia de ellos, hoy ellos tienen libros, y a través de esos libros ahora nosotros aprendemos. Entonces yo le comparto. Número 8. Dios es santo. Diga conmigo: Dios es santo. ¿Cómo es tu Dios? Y eso no es nada nuevo, usted lo sabe, yo lo sé, lo hemos oído tantas veces que ya hasta creo que caemos mal de estar diciendo: Dios es santo, y Dios espera la santidad, y sé santo como yo soy santo, y todo eso, todos ustedes, que sin santidad nadie verá al Señor. Todo eso lo sabemos de memoria, sí, aquí, pero no ha llegado al corazón. Porque si realmente entendiéramos que Dios es santo, nos apartáramos del pecado. Si usted entendiera, si yo entendiera que realmente Dios es santo, ya no siguiéramos practicando el pecado. Pero no hemos entendido la santidad de Dios. Hemos creído que Dios es hombre. Hoy hasta dónde hemos llegado. Creemos que Dios es hombre. ¿Y por qué creemos que Dios es hombre? Es que Dios me tiene que entender, me dijo una hermana una vez. Dios me tiene que entender que yo tengo mis debilidades. Porque hoy al pecado se le llama debilidad. Entonces esta hermana me dijo: Dios me tiene que entender. ¿Qué? Dios te tiene que entender. En otras palabras, Dios tiene que aceptarte tu vida cristiana así como tú vives. Perdóname, tú ni siquiera conoces a Dios.
Si realmente entendiéramos la santidad de Dios, no siguiéramos practicando el pecado. Pero no hemos entendido la santidad de Dios, porque seguimos hablando de la manera incorrecta, vivimos de la manera incorrecta, en el trabajo, en el hogar, en la familia, donde quiera, vivimos de la manera incorrecta. Mire lo que dice Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 15:4. Mire lo que dice. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es una pregunta. Señor, aquellos que te conocemos, ¿quién no te temerá? Si hay alguien que te conoce, ¿cómo no te va a temer? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú, dígalo, solo tú eres santo, Señor, solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán. ¿Y qué? Y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En este punto, lo que hice fue una recopilación de algunos acontecimientos en la Biblia, los cuales te los voy a narrar. Tú los vas a leer en tu casita. Vas a leer, allí va la cita bíblica. Tú lo vas a leer en tu casa. Solo permíteme narrarte algunos acontecimientos en la Biblia. El primer acontecimiento, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú fueron de los primeros sacerdotes que Moisés consagró. El primer sacerdote fue Aarón. Aarón, hermano de Moisés. Y los hijos de Aarón, que eran Nadab y Abiú, delante de toda la congregación, Dios le había dicho a Moisés que los pusiera delante de la congregación. Ponga atención. Dios le dijo: ponémelos delante de todo el pueblo y desnúdalos. Lo más probable es que no los dejó totalmente desnudos, porque no me imagino ahí las mujeres y a los niños viendo a estos tres hombres desnudos ahí, no lo creo, pero no lo sé. Desnúdalos, báñalos, límpialos. Y esto lo hizo públicamente, Señor. Y ahora vístelos. Dios le había dicho a Moisés de qué color, tamaño y qué tela de calzoncillos iban a usar los sacerdotes. Hasta en eso Dios se fijó. Yo quiero que los calzoncillos que usan los sacerdotes sean de esta tela y de este color. Y yo quiero que tal cosa, yo quiero que lleven aquí en la frente algo tallado en oro que diga santidad a Jehová. Y se van a poner esto, y se van a poner lo otro, y se van a vestir, y se van a poner un cinto, y se van a poner. Dios ordenó toda la vestimenta. Y después que Moisés los lava, los limpia, los baña, los viste, y ahora los consagra. Los unge con aceite a los tres sacerdotes, y ahora ellos van a ministrar al Señor. ¿Cómo lo van a hacer? Presentando sacrificio, encendiendo las lámparas en el tabernáculo. Ellos eran los sacerdotes que iban a venir a presentar sacrificio, ofrenda a Dios. Eran los sacerdotes que iban a venir a interceder delante de Dios por el pueblo. Un día, Nadab y Abiú, ¿quién sabe qué se pusieron a celebrar? Pero los dos tipos estos se pusieron a beber vino. Vino 1, vino 2, vino 3, vino 4, vino 5, no vino tinto, vino 5, vino 6, vino 7 y yo no sé hasta dónde llegaron. Pero los dos brothers estos se pusieron cesereque. Usted me entiende, ¿verdad? Lo que es cesereque, ¿no? Rico, sabroso. Ok. No todo el mundo entiende el lenguaje ese. Los que no bebieron no saben nada, pero los que fuimos borrachos sabemos lo que estoy hablando. Y se le ocurre: vamos a presentar sacrificio. Y a ellos dos socaditos, vamos a presentar sacrificio. Y agarran los incensarios. Y entonces uno de ellos dice: oye, pero siempre le presentamos a Dios lo mismo. ¿Por qué mejor no le presentamos algo nuevo? Algo que Dios se impresione. La Biblia no dice qué fue lo que presentaron, pero la Biblia dice que presentaron fuego extraño. Eso es todo.
fuego extraño. Y voy a hacer un paréntesis. Me acuerda, Winston, si se me olvida algo, por favor. Mi vida cambió como pastor cuando leí el libro llamado Fuego Extraño. Mi vida como pastor cambió cuando yo leí ese libro. Lo leí 1, 2, 3 veces. Se lo regalé a un hermano que ni siquiera lo aprovechó. Me arrepiento de habérselo dado. Aunque no debería arrepentirme, lo que uno da. Ok. Lo voy a volver a comprar. Cuando yo leí ese libro, Fuego Extraño, ese libro no lo puede leer cualquier pastor ni cualquier evangélico, porque usted necesita tener una mente abierta para poder leer ese libro. Ese libro cambió mi vida. Como pastor cambió mi vida. Fuego Extraño. Y si alguien tiene interés en ese libro, me avisa. Lo vamos a buscar. Ok, sigamos. ¿A dónde iba ahora? ¿A dónde iba? Fuego Extraño. ¿Qué iba a hacer? Sí. Nadab y Abiú. No me decís bien el mensaje, hermano. Solo me decís Fuego Extraño. Ok. Y Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño. Dios no había pedido eso. ¿Tú sabes qué pasó? Cayeron muertos, quemados, carbonizados en la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que no haga duelo, que no llore por ellos. Cuidado, se le ocurre llorar, porque ellos hicieron algo que a mí no me agradó. Fuego extraño es todo lo que hacemos, pastores y líderes evangélicos, que Dios no ha mandado. Y hoy se hacen cosas tan estúpidas y ridículas en los templos. Hoy se hacen cosas tan estúpidas y ridículas los pastores, profetas y apóstoles. Hoy se hacen cosas más estúpidas, Señor, en el nombre de Dios. Todo eso se llama fuego extraño. Todo lo que no está en la Biblia y alguien lo está haciendo se llama fuego extraño. Cayeron muertos. ¿Por qué? No entendían la santidad de Dios. Yo le voy a presentar a Dios lo que Él pidió. No, nosotros queremos ser más inteligentes que Dios. Señor, yo te quiero presentar algo que tú no pediste, pero yo te voy a presentar a mi manera. No. No vengas con cuentos chinos. Sométete a la palabra de Dios. Otro ejemplo. Los hijos de Elí, Ofni y Fines. Usted allí lleva la cita bíblica. Estos eran otros sacerdotes en otro tiempo. Estos dos sacerdotes robaban de las ofrendas. Estos dos sacerdotes tenían relaciones sexuales dentro del templo con mujeres que limpiaban el templo. Imagínate hasta dónde estaba la perversión de estos dos sacerdotes. Y un día que el pueblo de Israel está en la guerra, mandan a traer el arca. Y los únicos que podían ministrar delante del arca eran los sacerdotes. Pues allí murieron esos dos sacerdotes. Pero si usted lee bien, usted va a darse cuenta que Dios había mandado a un profeta a decirle a Elí que un mismo día iban a morir sus dos hijos. Y Elí iba a morir porque nunca reprendió a sus hijos. Y el mismo día, como el profeta lo dijo, así sucedió. Los dos hijos de Elí cayeron muertos, fueron asesinados por el enemigo. Y Elí, que ya era un anciano, cuando le llegaron a decir que sus hijos habían muerto, se fue para atrás y se desnuncó. Así como lo dijo el profeta, así pasó. ¿Por qué? Porque la gente no quiere entender que Dios es santo, Señor. No queremos entender la santidad de Dios. Cuando Ofni y Fines son asesinados, el pueblo enemigo de Dios se llevan el arca del pacto se la llevan. Y a donde quiera que llegaba el arca, la gente se enfermaba con tumores, con cáncer, y comenzaba a morir la gente. El arca se la llevaban para otra ciudad y la gente comenzaba a morir. ¿Por qué? Porque esa arca representaba la presencia de Dios. Todo eso lo puede leer usted ahí, está en la Biblia. Los filisteos deciden ponerle yugo a dos vacas recién paridas. Le ponen yugo en una carreta, suben el arca y dejan que la vaca busquen. Vamos a ver si es de Dios, dijeron ellos, la vaca van a regresar al pueblo de Israel.
Y las vacas iban en el camino buscando el pueblo de Israel. Y llega a una ciudad llamada, ya le digo cómo se llamaba, Bet-Semes. Bet-Semes. Ahí lo lleva usted la cita bíblica. Y llega a esa ciudad, una ciudad de los israelitas. Y cuando estos ven que van las vacas llevando el arca, agarran el arca, matan la vaca y destapan el arca y comienzan a ver lo que había dentro. ¿Usted sabe lo que había dentro? Habían 3 cosas. Estaban las tablas de los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y estaba un puño de maná, del maná que había caído del cielo. Eran las 3 cosas que habían dentro del arca. Destaparon el arca y miraron dentro de ella. Y usted va a leer lo que pasó. Usted lo va a leer en su casa. Toda la gente que miró dentro del arca cayó muerta. ¿Por qué pasa eso? Porque el hombre no quiere entender la santidad de Dios. ¿Ha oído usted una frase que dice, no toques a Dios con las manos sucias? Eso no está en la Biblia, esa es una expresión. Pero lo que está en la Biblia sí dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. ¿Alguien entiende eso? Si tú quieres acercarte a Dios, mejor acércate en humildad. Y entonces, allí cayeron muertos. Luego, David se le ocurre una gran idea. Hay que traer el arca. Y pone a 2 hombres a cuidarla porque la subieron a una carreta. Y un hombre llamado Usa, cuando los bueyes iban tropezando y el arca parecía que se iba a caer, Usa tocó el arca, ahí nomás caído muerto. Montón de gente muriendo porque no entienden la santidad de Dios. En el Nuevo Testamento, solamente te voy a mencionar 2 ejemplos. En la iglesia de Corinto, los cristianos tomaban la Santa Cena, el pan y el vino, la tomaban indignamente porque andaban en pecado. ¿Tú sabes qué pasaba en esa iglesia? Muchos cristianos en Corinto cayeron muertos. Otros estaban enfermos, desahuciados y otros debilitados. Cuando no entendemos la santidad de Dios. Y el otro ejemplo que voy a ponerte es el matrimonio de un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira, que le prometieron a Dios vender una propiedad y que todo lo que ellos vendieran esa propiedad, todo lo iban a llevar al templo, a los pies de Pedro o de los apóstoles. Pero cuando ellos vendieron la heredad, miraron la cantidad de dinero, apartaron una parte y solo una parte llegó Ananías a presentar. El Espíritu Santo le revela a Pedro y le dice, ¿por qué permitiste, Ananías, que Satanás llenara tu corazón? Y pum, cae muerto Ananías. A las 2 horas entra la mujer que venía emperecuetada del salón de belleza, siempre digo yo eso. Viene ella al salón de belleza, se había pintado el pelo, se había hecho las uñas, traía unas uñas como de diablo, así, mire. Y traía los pies, los piecitos los traía lisitos de tanta jequete que le habían hecho. Ella se había dado a hacer los pies, venía entaconada. Esa mujer venía hecha una, como casi digo, pero no lo dije. Ok. Ay, Dios mío. No le digo yo que a veces me descarrío, hermano, a veces me descarrío. ¿Ah? Zafira, le dice Pedro, ¿en cuánto vendieron la heredad? En tanto. Zafira, por ser empañadora de tu marido, ahí están los jóvenes que acaban de irlo a enterrar y te van a enterrar a ti. Muerta Zafira, por mentirosa, por cómplice. ¿Ah? Y si tú lees ese pasaje en el libro de Hechos, capítulo 5, del 1 al 11, dice la Biblia que después de la muerte de Ananías y Zafira, vino el temor de Dios a toda la iglesia. ¿Alguien entiende eso? ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos? Temor de Dios, pero eso se ha perdido en la iglesia. Hoy hacemos lo que nos da la gana, mentimos, engañamos, hacemos lo que nos da la gana. Los líderes, los pastores, los que decimos ser siervos de Dios, hacemos barbaridades. Y como nadie cae muerto, pues no hay temor de Dios. Pero señores, yo quiero decirte algo, mi Dios sigue siendo santo. Él sigue siendo santo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Dale un aplauso al Señor esta mañana, hermano. Nuestro Dios es santo. Y por último, Dios es misericordioso. Una vez más le vuelvo a repetir, hay muchas más cosas de Dios que no las estudiamos. Muchísimas, la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios, Dios como Padre. Y hay muchísimas cosas que todavía no tocamos acerca de Dios. Hay mucho que aprender. Usted puede seguir de manera personal, ¿verdad? Seguir estudiando. Ahí es donde ayuda mucho las Biblias de estudio. Una Biblia de estudio donde ya traen seleccionados temas particulares con relación a Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. Impresionante, eso es una gran bendición. Tener una Biblia de estudio que a uno le ayuda, hermano. Mira, había una Biblia de estudio que yo andaba buscando y en Nicaragua no había. Y le dije a un hermano que si me la podía conseguir allá en los Estados Unidos. Y gracias a Dios el año pasado me la trajo de obsequio, de regalo, y ha sido de bendición, mire, cada tema, cada cosa, ¿verdad? Hay Biblias de estudios que son para una cosa, otro para otra cosa, no todas son las mismas. Entonces, muchas veces, si usted alguna vez ha entrado allá a mi escritorio, usted va a ver 4 o 5 Biblias abiertas ahí. Todo eso es el alimento, es el estudio, semana a semana, para poder venir aquí delante de ustedes y pararme y poder enseñarles la palabra del Señor. Diga conmigo, Dios es misericordioso. ¿Cómo es Dios? Misericordioso. Mire, hermano, eso es algo que debemos agradecerle a Dios por su misericordia. Porque si no fuera por su misericordia, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Mire lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 24. Lamentaciones, ya estoy terminando. Yo estoy terminando. Dios es misericordioso. Lamentaciones 3, versos 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lea conmigo el 23, dice, nuevas son cada mañana. Aleluya. Otra vez, dígalo. Nuevas son cada mañana. Una tercera vez, dígalo. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Aleluya. La misericordia de Jehová. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Mi hermano, mira, hermana, mírame, por favor. Por favor, te lo ruego. Nunca pienses de mí como que yo soy alguien superior a ti o que tengo cosas que tú no tienes. No, hermano, espérate. Yo necesito decir esto. ¿Cuántas veces le hemos dicho a veces a Dios, cuando hemos cometido algún pecado, le hemos dicho, Señor, no lo vuelvo a hacer? ¿Sí o no? ¿A alguien le ha tocado decir a Dios, Señor, no lo vuelvo a hacer? Y después de un tiempo te das cuenta que volviste otra vez a hacerlo. ¿Y tú sabes por qué Dios no nos quita la vida? Sí, Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho a Dios, Señor, no vuelvo a hacerlo? No vuelvo a retroceder. No vuelvo a ceder. No vuelvo a tropezar con la misma piedra. No vuelvo, Señor, a caer en el mismo error. Y una vez más llegó la tentación. Y como Eva, nos quedamos viendo aquella fruta y la codiciamos. La vimos, luego la codiciamos, luego la tomamos y luego la comemos. El mismo proceso. La tentación ahí está. Nos detenemos a contemplarla. Sentimos esa pasión desordenada.
volvemos una vez más a tomarla y luego viene el dolor, el resentimiento, viene aquello que uno sabe que le falló a Dios, que uno se da cuenta que volvió a fallarle al Señor y uno llora delante de su presencia y le dice: Señor, perdóname, te ruego perdón, Señor. Por esa razón es que yo le estoy diciendo, nunca vaya a pensar usted que su pastor es mayor o que tiene algo que usted no tiene. No, Señor, yo tengo la salvación que usted tiene, yo tengo a Jesús al que usted tiene, yo tengo al Espíritu Santo que usted tiene, ¿verdad? Yo tengo la palabra de Dios que usted tiene. Todos tenemos lo mismo, pero todos tenemos luchas diferentes. Todos tenemos luchas y tentaciones diferentes. Y en medio de esa lucha, en medio de esas tentaciones, en medio de esos pecados, una vez más se viene a manifestar la misericordia de Dios. Yo he tenido que preguntarme a veces por qué Dios me ha tenido tanta paciencia a mí. Porque yo no mereciera estar aquí, yo no merezco estar aquí, yo no merezco estar aquí. No, el Señor. Realmente, si uno se examina, se da cuenta que no merece nada de Dios. Yo me examino y yo digo: no, espérate, yo no merezco nada. Yo no he hecho nada bueno. Porque todo lo que soy y lo que tengo es gracias a su misericordia. No por mí, no, Señor. Y por esa misericordia, dijo el profeta Jeremías, que es el escritor de este libro de Lamentaciones, por esa misericordia no hemos sido destruidos. Por esa misericordia Dios todavía no nos ha mandado al infierno, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Hermano, desde este día que Dios te dio la vida y tú te despertaste, ¿sabes qué? Dios te estaba dando una nueva misericordia. ¿Pero para qué? Para que tú y yo nos apartemos del pecado. El problema es que hoy aquí está la misericordia de Dios, dándonos Dios la oportunidad de apartarnos, dándonos Dios la oportunidad de confesar nuestro pecado y decirle: Señor, yo confieso mi pecado y me aparto, como dice Proverbios 28:13. El que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Aquí está Dios hoy, dándote a ti la oportunidad de que te apartes del pecado. Aquí está Dios dándote a ti la oportunidad que renuncies a tu pecado. Aquí está Dios dándote la oportunidad que tú le digas a Dios: Señor, es verdad, he estado haciendo cosas, es verdad, volví a caer, es verdad, Señor, pero hoy, gracias a esa misericordia, tengo la oportunidad de confesar mi pecado. Gracias a esa misericordia tengo la oportunidad de reconocer mis errores. Y esta mañana, ahí donde estás, te pido que cierres tus ojos, hermano. Hermana, hermano, cierra tus ojos. Y por favor, ponte a pensar hoy